Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Sociólogos, a Jorge Falla, que fue mi patrocinador personal para que pudiera estar presente acá. Es grato reencontrarme con muchas personas, con muchos rostros de gente que a lo largo de estos años, décadas también, nos hemos ido viendo en estos temas vinculados a las industrias extractivas. Sí quisiera también decir que lamento que sea tan breve el tiempo para temas que son tan relevantes actualmente, porque la viabilidad de los proyectos de inversión extractivos principalmente, pero en general de los proyectos de inversión en nuestro país, están dependiendo el día de hoy ya no de la viabilidad técnica, no de la viabilidad económica, no de la viabilidad ambiental, están dependiendo de la viabilidad social. Y por lo tanto, el componente social se ha transformado en un referente muy importante. Hemos visto, en el caso tanto de Marita como de René, una mirada en la cual se plantea la importancia que puede tener el estudio de impacto ambiental. Yo recuerdo a fines de los 90, el componente social de un estudio de impacto ambiental serían 20 páginas. Podría estar describiéndose cuántos waters, cuántas aulas habían en un colegio, y eran datos del censo del INEI del año 93, y con que eso el sujeto social contratado por la consultora ambiental por $200 o $400 lo armara bonito e hiciera más o menos bien las tablitas, bastaba y sobraba, y eso 20 páginas dentro del voluminoso estudio de impacto ambiental, que también era un proceso de aprendizaje para todos, porque los 90 fueron un poco eso. Pero resulta que el día de hoy esa parte, esas 20 páginas se han transformado en un volumen, que el componente social del estudio de impacto ambiental sigue los mismos 3 pasos que tiene el componente técnico del estudio ambiental, vale decir, línea de base, evaluación de impacto y planes de manejo. Planes de manejo que no eran reconocidos al final dentro del propio estudio de impacto ambiental, sino porque lo que había era un plan de manejo ambiental en el EIA, pero se ponían ahí las cositas sociales. Tan es así que ojalá, Dios quiera Alá, que finalmente el Ministerio del Ambiente, que tanto se jacta de preservar el ambiente, y desde aquí un saludo a Pulgarcito, a Manuel Pulgar Vidal, que somos amigos de la universidad, y que apruebe pues que haya la posibilidad de fiscalizar el componente social, porque a la fecha solo se fiscalizan aspectos técnicos y aspectos de seguridad, pero no lo social. Y entonces, ¿de qué sirve desgañitarse haciendo compromisos, pactando cosas con las poblaciones, estableciendo compromisos que se consignan en el estudio de impacto ambiental, si después no va a suceder nada, salvo que mediáticamente se transforme en un conflicto relevante para los actores políticos, para las autoridades o para jugadores que ya todos han comprado sus entradas hace 15 o 20 años, como Marco Arana, como Goyo Santos y otros más, que hace bastante tiempo que vienen apareciendo en todos los conflictos que se producen con las industrias extractivas. Hay un tema, rapidito nomás, el marco legal ha ido evolucionando en el caso de estos aspectos sociales y de lo que tiene que ver con lo social, con la relación comunitaria y la gestión social. Vamos a avanzar, no vamos a llegar a la 092-2014, pero la siguiente, por favor, Jorgillo. Pero tenemos, retrocede, por favor, la anterior. Ya. Si ustedes se dan cuenta, tenemos algo que va desde el año 93 al 96, 99, 2008, 2008.
y ahora 2014. Pero estamos hablando de grandes saltos y cada uno de esos saltos, salvo los que se daban hasta el año 96, digamos, a partir de lo que se da en el 99, el 2002 y el 2008 y ahora el 2014, va a estar directamente relacionado con alguna situación de coyuntura vivida respecto a la conflictividad social del país. O sea, nada de esto es casualidad, porque si hubiera sido por los antecesores de quienes trabajamos en la construcción de todo esto, si hubiera quedado todo más o menos quieto como en el año 90 o 92, digamos, ¿para qué regular lo social si esta es una actividad técnica? ¿Para qué vamos a hablar de la participación ciudadana si es que ya la gente se informará? Antes, todos los estudios de impacto ambiental se veían en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Yo vivía en Caballococha y tenía que venirme hasta la ciudad de Lima para poder participar en una audiencia pública. Si yo quería una fotocopia de una hoja del estudio de impacto ambiental, tenía que pagar 4 soles. Hoy día tenemos en versión electrónica y en versión física los EIAs a disposición de municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales y las propias direcciones sectoriales. Hoy día tenemos carteles y tenemos talleres y audiencias. Hasta el año, por decir, 2003, las audiencias públicas eran de 60 personas y se había partido de fulbito en el barrio de repente de 15 personas. Hoy día, una audiencia pública, tranquilamente podemos estar hablando de 1000 personas, y cómo no decirlo, han habido audiencias públicas de 3000, 5000, 6000 personas en más de un momento a lo largo de estos años. Lo que sí no ha cambiado es esa antipatía del ciudadano peruano por informarse anticipadamente. Y por lo tanto, todo lo que se ha hecho, en realidad va a caer en saco roto, y está cayendo en saco roto, porque por más información que se le está poniendo a la mano, lo único que se está leyendo, eso sí, en casi todos los casos, es el volumen social. La gente lee muy poco la parte técnica, y coincido con René en esa necesidad de que los que arman el componente social tengan que revisar necesariamente los componentes técnicos, los aspectos de seguridad industrial, los aspectos, los manejos en caso de ocurrencia de eventos inesperados, que también tienen que tomarlos en cuenta para ponerlos en el volumen social, porque lo que va a leer la gente es el volumen social, no el volumen técnico, y por lo tanto en el volumen social tienen que aparecer algunas pinceladas de lo que hay en la parte técnica para mitigar esas percepciones negativas que pueda tener la gente. Pero lamentablemente los que leen estos estudios no es el común del ciudadano, son esos 3 o 4 amigos de alguna ONG que está con algún financiamiento para promover la participación democrática y la incidencia pública de la ciudadanía sobre hechos de relevancia, ¿no? Y que van a leer solamente fragmentos, porque ni siquiera hacen un combinado de todo, sino simplemente descontextualizan frases, párrafos, para poder levantar una plataforma en el momento de la audiencia pública o del taller. Entonces, ahí hay un reto que sigue pendiente en el Estado de cómo lograr que la ciudadanía de manera efectiva utilice la información que el Estado está brindando y poniendo a su alcance. Avanza, por favor. Una cosa que no se ha mencionado mucho acá, pero que tiene que ver también con esta normatividad que está desarrollándose alrededor de la bendita consulta previa, y que también incide en lo que tiene que ver con la gestión social, con el relacionamiento comunitario, y que además es una suerte de aduana previa por la que hay que pasar antes de avanzar en cualquier estudio de impacto ambiental el día de hoy. Porque si el Estado y la autoridad competente o el funcionario a cargo de la toma de decisiones considera que
podría haber necesidad de consulta previa para determinado proyecto. Esto generalmente no se está tomando en cuenta en el estudio de impacto ambiental. La caracterización de si existe descendientes de un pueblo indígena en el entorno social de ese proyecto. Eso termina viniendo casi como inesperadamente, como un disparo al arco, que sale justo en el momento en el que ya tienes que recibir tu constancia, tu papel de autorización para inicio de actividades. En ese momento alguien se acuerda, algún iluminado, se acuerda que hay que presentar algún sustento que justifique si es que corresponde o no consulta previa. Entonces hay que tomar en cuenta esto de aquí para adelante en los estudios de impacto ambiental, en el componente social, esos indicadores que puedan cumplir con los criterios de determinación si debe o no haber consulta previa. Avanza, por favor. Hay un tema acá. Todo lo que dice la norma el 092 es parte de una dispersión que se ha venido teniendo en el sector energía y minas respecto a los distintos componentes de ese Frankenstein que pasa a ser el volumen social de LEIA. Programa de relaciones comunitarias, plan de participación ciudadana, plan de inversión social, indicadores, protocolo de relacionamiento, reporte de compromisos sociales. Cada uno con su propia norma, cada uno con su propio dispositivo y cada uno en función a determinada dirección para su seguimiento o evaluación. Vale decir, una dispersión, una atomización, si queremos, de esfuerzos antes que una articulación. La siguiente, por favor. Si lo vemos en una secuencia que debería ser ordenada, lo primero sería definir el área de influencia social, armar la línea de base, identificar y evaluar los impactos que siempre se minimizan, y ahí falta un mayor profesionalismo de los científicos sociales para lograr una suerte de matriz de Leopold o una cosa así, en la que se puedan establecer indicadores y se pueda determinar una evaluación de impactos más realista que la subjetividad que solemos cargar los que estamos en las ciencias sociales. El plan de gestión, participación, si se dan cuenta, plan. Además, en el plan de gestión está el plan de relacionamiento comunitario, que a su vez tiene plan de empleo, programas de compras, de adquisiciones, etcétera. Y entonces tenemos una dispersión. Y finalmente, evaluación y seguimiento, que jamás se hace. Ojalá, si ahora se va a hacer fiscalizable, eso permita la construcción de indicadores. Siguiente, la siguiente. ¿Estamos Avanza. en el tiempo? Sí. Dame 2 minutos. Avanza, por favor. Las fuentes primarias y fuentes secundarias. En esto de las fuentes hay otra cosa que es horrorosa. Tenemos un estado donde el de la posta médica te dice cuáles son las 5 principales causas de morbilidad. El señor de la red de salud, de la microred de salud, te dice que son otras 5 causas de morbilidad. El señor de la direza te dice que hay otras 5 causas de morbilidad. Y los señores del Ministerio de Salud te dan la morbilidad de hace 3 años. Y entonces, y como lo tuyo, tu levantamiento de información no puede ser contrastado con las fuentes oficiales del Estado peruano, y el Estado peruano para evaluar requiere contrastación de entidad oficial, que finalmente la que en el último minuto es la que tiene la potestad y las facultades legales. Tenemos un enredo de datos, donde tenemos datos actualizados de repente, por decir, en salud, pero no en educación, y más atrasados en agricultura o en ganadería. Tenemos un censo agrario maravilloso, que para un sitio donde yo he estado, había más de 4.000 cabezas de ganado vacuno, y el censo agrario maravilloso, último del año 2012, arrojaba 950. Y esto de acá era con un padrón censado por los propios comuneros, empacarados. Además, un sitio histórico para los que conocen y conocieron a la gente del IEP que trabajó ese tema y a los de San Marcos. Entonces, ¿hay una relación entre el EIS y las relaciones comunitarias? Sí. El EIA autoriza el desarrollo del proyecto. El EIS establece mitigación de impactos, compromisos, planes y programas de relacionamiento comunitario. Ahí lo que tenemos es que cuando
pasas de la Copa Perú al descentralizado, cambian los equipos. Los que elaboraron los EIAs no son los que están en la gerencia de relaciones comunitarias. Y la gente de relaciones comunitarias no sabe, ni entiende, ni comprende el contenido del estudio de impacto ambiental, y menos aún se toma la molestia muchas veces de leer el componente social. Ergo, el de relaciones comunitarias arma su plan de trabajo, su plan de desarrollo social, si quieren, hasta su presupuesto participativo de desarrollo social, y no toma en cuenta absolutamente ninguno de los compromisos, planes, programas que son de carácter vinculante legalmente para el titular del proyecto. Y finalmente, ahora supuestamente las regulaciones van a considerar fiscalización, y el contenido del estudio de impacto ambiental y del propio EIA son fuente de conflicto social, y por eso hay que cuidarlos, porque Barry con Laguna Norte casi se cae porque los señores de la consultora que hizo el componente social se olvidaron de consignar dos instituciones de educación superior que estaban en la Plaza de Armas. Y en la audiencia pública, donde habían 3.500 personas en la Plaza de Toros, el argumento principal de los detractores del proyecto era que si no habían consignado esas dos instituciones de educación superior que estaban en la Plaza de Armas, en el componente social de EIA, ¿cómo estaría la parte técnica? Señor, y casi queda, por favor. se toman eso. La última lámina nada más, por favor. La anterior. ¿Qué cambios son necesarios? Y con esto se acaba. Conciliar la normatividad social de ley para los estudios de impacto ambiental. Establecer el área de influencia social al inicio de la elaboración de la EIA. Resulta que el muñeco se va armando a la inversa. Al final, recién cuando ya se acomodaron todas las fichas, recién ahí se delimita quiénes son los del área de influencia directa y quién es el área de influencia indirecta. Incorporar los aspectos sociales en proceso de fiscalización del Estado. Ojalá, quiérala, que el MINAM finalmente acepte y apruebe de que tengan que ser fiscalizados los aspectos sociales del estudio de impacto ambiental. Y el rol del Estado debe transformarse en un garante del cumplimiento de los compromisos de las partes. Solamente están consignados en el EIA los acuerdos entre la empresa y el entorno social al momento del EIA, pero anualmente se siguen suscribiendo compromisos, actas, planes, inversiones, etcétera. Todo eso debería tener un depositario como un notario al Estado, y el Estado debería fiscalizar que se cumplan esos compromisos. Con ellos se prevendrían conflictos, y con ellos se evitaría y se tendría una riqueza de información para medir cuál ha sido el impacto real a lo largo del tiempo, desde la llegada del proyecto hasta la finalización y el cierre del mismo. Muchas gracias. Bien, yo los voy a ir llamando y van a hacer su intervención. Como les repito, quisiera que fueran bien concretas las preguntas y dirigidas, y por favor que mencionen a cuál de los ponentes quieren que les responda la pregunta, o si son todos, bueno, en el caso que fuera así. Entonces empezamos por la señorita Carol Latorre. Bueno, muy buenos días y quiero felicitar a los tres ponentes, ha estado bastante interesante, más bien es una pena el tiempo que ha sido bastante corto, porque sé que se han podido explayar un poquito más. Sin embargo, tengo una consulta, ¿no? El último expositor habló sobre los cambios que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, habló sobre el área de influencia a delimitar. Sin embargo, todas las consultoras y todos los estudios de impacto ambiental, en su mayoría, tenemos muchos problemas en cuanto a la delimitación del área de influencia social directa, sobre todo en ese aspecto, porque el área de influencia ambiental, área de influencia social indirecta, es la que ya se da por ende si está bien definida la directa, ¿no? Sin embargo, es la que es nuestro pie de Aquiles en el caso de las consultoras. No sé cómo podríamos o en qué el Estado no está regulando bien lo que es el ordenamiento territorial, o no hay un plano de comunidades en el Perú. Es muy escasa la información a la que podemos acudir las consultoras o las personas que están haciendo el estudio en la parte social, ¿no?
Ahí va mi pregunta. Señorita, disculpe, ¿para cuál de los expositores era la pregunta? Para el último expositor. El ingeniero, el sociólogo Felipe Quea. Quea. Bien, el asunto es que primero el huevo o la gallina. ¿Dónde van los componentes del proyecto? ¿Dónde va la presa de relaves? ¿Dónde va la concentradora, etcétera? Y resulta que ni los que están viendo la parte técnica lo tienen claro desde el principio, y por supuesto eso trae como consecuencia que tampoco los que tengan que ver la parte social. Pero lo que sí es cierto es que hay un área final total donde van a estar ubicados los componentes del proyecto, en el caso de un proyecto de inversión minera o petrolera o eléctrico, sí hay un área más o menos delimitada, y por lo tanto ahí sí ya tenemos un referente para poder delimitar lo que es el área de influencia directa. Lo que pasa es que ahí hay un tira y afloje también en función a intereses del proyecto, de las autoridades del Estado, de la gente también por percibir de repente más beneficios y quererse considerados. Y entonces ahí el único criterio que podemos usar es tener indicadores. Lo que pasa es que no hay una plantilla de indicadores establecidas por el Estado para poder delimitar o determinar el área de influencia directa. Pero lo que no podemos hacer es seguir como hasta ahora, seguir la huella ambiental del proyecto como el primer referente de delimitación. Además, generalmente el área de impacto directo se minimiza, y lo que crece o siempre está grande es el área de influencia indirecta. Yo diría que habrá que hacer a la inversa, que crezca una supuesta área de influencia directa, y que después, cuando ya se ajusten los componentes del proyecto y sus impactos ambientales y tal, se podrá reducir. Pero comenzamos, como digo, comenzamos al revés. Lo último que se hace es delimitar el área de influencia social y generalmente siempre a la minimización. Por lo tanto, construir indicadores que nos permitan conciliar entre lo técnico y lo social. Lo que pasa es que no existen indicadores mixtos para poder llegar a esa delimitación del área de influencia social directa de manera temprana. Muchas gracias. Pasaríamos a darle la palabra al señor Fernando Cueva. Concretas las preguntas, por favor, y indiquen cuál de los expositores quieren hacerle la pregunta. Buenos días y muchas gracias por la licitación de todos los profesionales que están presentes. Yo quería hacer un comentario. El día de ayer estuve en una reunión con los señores del MINAN y lo de inversión pública. Entonces, ahí también pude percibir que no estamos hablando los mismos idiomas. ¿Ya? Ahora vengo aquí y estoy viendo otro tipo de idioma. Entonces, lamentablemente estamos en ese aspecto. Sería interesante que también los señores de MINAN, los señores de SNIP, yo trabajo en el MEF, entonces sería integrarlos de tal manera de que estos estudios de impacto ambiental se le dé la mayor fuerza posible. Porque estamos confundiendo tipologías tanto en el SNIP como en el MINAN. No estamos mirando de la misma dirección. Entonces, si mientras esas discrepancias existan, lo que acaba de decir el último participante, vamos a estar en lo mismo. Sacaremos normas, dictaremos decretos supremos, lo que sea, pero igual, si no lo aplicamos como debe ser, vamos a estar en lo mismo. Un ejemplo muy palpable, por ejemplo, hablando del proyecto de inversión pública. El Programa Nacional de Saneamiento Rural, que va a tener proyectos pequeños en todo el nacional, tiene un problema ahorita. Para el estudio de impacto ambiental tiene que cumplir una serie de requisitos, y uno de ellos es el CIRA. Y si ese es el CIRA está en la línea de los plazos que hay que cumplir, imagínense, no se van a cumplir, valga la redundancia, los plazos determinados para poder lograr el estudio de impacto ambiental. Entonces creo que a partir de ese punto me gustaría
que el mismo Colegio de Ingenieros nuevamente haga este tipo de eventos, no unas horas limitadas como las que estamos viendo. Esto es muy amplio. Necesitamos debatir con mucho mayor días y con la urgencia necesaria del tiempo, ¿no? Más que una pregunta es mi comentario y mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, tiene mucha razón, es un tema muy vasto, hay mucho que decir. Yo quisiera preguntarle a los ponentes si alguno quiere hacer un comentario respecto a la intervención del señor Cueva. Una cosa muy chiquita que quizás se quedó en el tintero, que es toda la data de los estudios de impacto ambiental debería incorporarla el Estado a bases de datos públicos. No es posible que te desgañites la vida subiéndote por los cerros para identificar cuántos puquiales, cuántas lagunas, cuántos caseríos, cuántas estancias, hablando entre lo social y lo técnico, ¿ya? O sea, toda esa data que se recoge, que es riquísima, al final termina durmiendo en algún cajón y no se incorpora a las bases de datos oficiales del Estado, porque si se incorporara, quizás habría una mejor conciliación de tiempos y de requisitos de distintos sectores sobre determinados temas. Sí, solamente para una anécdota. El proyecto Quellaveco ha estudiado 38 alternativas para dar agua a su proyecto y a Moquegua. 38. O sea, te imaginas la cantidad de estudios que, bueno, quizás no decir hoy día a Quellaveco o a la minera que hay, pero yo creo que en 20 años, 30 años, la ciudad de Moquegua puede necesitar esos estudios. Muchas gracias. La señorita Marta Aldana, por favor. Buenos días. Por favor, no olvide indicar qué expositor sí, quiere sí, que le responda. Sí, al sociólogo Felipe Quea, él ha mencionado en 2 oportunidades que el Ministerio del Ambiente debería aprobar la posibilidad de fiscalizar el componente social y a su vez que el Ministerio del Ambiente debería aceptar y aprobar que los temas sociales sean fiscalizados. Yo quería hacer un comentario al respecto. De acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del año 2009, el artículo 34 de esta norma señala expresamente que el impacto ambiental, así referido, comprende los impactos sociales del proyecto de inversión. Y en cuanto a la fiscalización misma de los componentes sociales del estudio de impacto ambiental, eso se ha venido dando desde la propia fiscalización que llevaba a cabo OSINERMIN y la que actualmente tiene a su cargo el OEFA. De repente no con el detalle que se da para los temas de fiscalización ambiental propiamente dichos, efectivamente, y puede ser por diversas causas, ¿no? De repente falta de precisión de los compromisos, diversas causas. En todo caso, hoy en día sabemos que estamos en un proceso de flexibilización de la fiscalización ambiental. Como sabemos en proyectos normativos que ya están a punto de ser aprobado y ha sido aprobado por el Congreso, se está señalando que si se encuentra una infracción, que puede ser un tema ambiental o un tema social, la autoridad de fiscalización a la primera, cuando encuentre esa infracción, no va a sancionar, sino va a emitir una medida correctiva. Y la medida correctiva es arreglar aquello que encontró que estaba mal. En el caso de los temas sociales, la medida correctiva consistiría en señalar esos compromisos sociales que usted verificó que no ha cumplido, cúmplalos. Entonces, la pregunta es, dado que el señor Quea ha traído a la mesa el tema de la fiscalización, ¿cuál sería el impacto social que este nuevo enfoque de la fiscalización ambiental flexible, ¿no?, como se está regulando en esa nueva mirada de los temas de regular o limitar los temas de los permisos, ¿no? ¿Eso va a tener o no va a tener un impacto social? Si lo puede prever y si pueden hacer un comentario al respecto. Gracias. Para los 3 expositores si puede ser posible, ¿no? Gracias. A ver, hay un japonés, Fukuyama creo que es, que escribió un librito que se llamaba Trust, ¿no? Confianza. Algo que en este país no hay.
Aquí uno tiene que caminar pegado a las paredes porque siempre piensa que algo le puede pasar, y la sospecha, la desconfianza ha sido la partera de la mayoría de los conflictos, porque el grueso de los conflictos que se han producido vinculados a industrias extractivas en nuestro país tienen que ver con percepciones, más que con realidades objetivas. Y por lo tanto, cuando hablamos de la fiscalización de los componentes o aspectos sociales, estamos hablando que de la manera más objetiva posible se puedan tener indicadores verificables de cumplimiento para el lado de compromisos, de, digamos, de resultados para el caso de mitigaciones, ¿no? Porque si yo sé que va a haber polvo y que tengo que regar 2 veces al día la pista donde transitan los camiones para evitar que las plantas se malogren, bueno, pues a la hora de fiscalizar socialmente el compromiso de mitigar el impacto de las partículas de suspensión en el ambiente que se depositan en las plantas e impiden que éstas se desarrollen, tendría que venir un técnico del sector agricultura seguramente para ver si las plantitas siguen enanas, si están pasmadas, si se quemaron o si efectivamente al año siguiente pudieron arrojar algún fruto o pudieron seguir creciendo como crecerían en un ambiente normal. Entonces, estamos hablando de cosas que pueden tener que ver con impactos ambientales, propiamente dicho, como pero que también puede tener que ver con impacto social, como puede ser el compromiso de la construcción de algo a favor de esa comunidad por haber dado el permiso de derecho de tránsito a un determinado proyecto. Entonces estamos hablando de una fiscalización, no hablemos de flexibilidad, estamos hablando de una fiscalización multidisciplinaria, multisectorial, si quieres, y transversal en muchos casos, que atañe a aquellos aspectos que hayan sido identificados en la evaluación de impacto como parte del componente social. Pero eso no se está haciendo y es necesario hacerlo. Y yo no creo que le corresponda necesariamente, lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental, que es la madre del cordero, la mamá de la criatura, está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente, pero estos aspectos sociales van a correr para proyectos de inversión en industrias, en carreteras, no solamente en energía y minería, pero lo cierto es que ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa fiscalización social? Uno, recuperar credibilidad, recuperar principio de autoridad. Al Estado se le ve como coludido con el inversionista antes que aliado de la población que pueda ser susceptible de ser impactada. Y entonces, credibilidad, principio de autoridad y eventualmente también desarrollo al ir cumpliéndose las cosas que están establecidas y minimización de daños en la salud y al medio ambiente. Y muchas gracias. Es el turno del señor Luis Oré. Yo les agradecería que hagan sus preguntas bien concretas porque tenemos dos preguntas más y son 5 minutos los que nos quedan. Gracias. Mi nombre es Luis Oré y tengo varias preguntas y un comentario, desde procedimentales hasta de contenido. ¿Cómo van a hacer para hacer accesibles las presentaciones? Sugiero que le den unos 5 minutos más al presentador o que la moderadora le pregunte a la gente si quiere que termine con 5 minutos más. Eso es procedimiento. De repente, promover otro espacio u otro formato para cómo abordar estas preocupaciones o recoger propuestas, perspectivas para abordar estos varios temas. Y 2 preguntas tengo. Una para Felipe, si puede regresar cuando habló de la fuente secundaria y no habló de la fuente primaria. Y otro es para los 3, si pueden, claro, Felipe ha dicho no hay indicadores objetivamente o en la norma,
o criterios para determinar la zona de influencia. Me gustaría tener perspectiva de los tres sobre qué indicadores proponen o qué son los más usados para definir zona de influencia directa e indirecta. Gracias. Muy bien, entonces empezamos con el señor Queda. Pasando examen. Bueno, sobre el asunto de las fuentes primarias, o sea, tenemos ya las fuentes secundarias, efectivamente fue de lo que se habló cuando hablamos de la data del INEI, cuando hablamos de la data de las entidades públicas, pero hablando específicamente de las fuentes primarias, a eso, por ejemplo, lo que podemos denominar en términos de levantamiento de información cualitativa, para el caso de entrevistas, que se usan menos, más fácil es aplicar algún formato encuesta para registrar ciertos tópicos que lo que es lo cualitativo. Pero en las encuestas que se aplican, la batería de preguntas depende de la consultora y lo que le estén pagando. Y ahí también tenemos un tema que es que hay un alcance bastante limitado y sesgado en ese levantamiento de información primaria, que al final, en algunos casos, por los vacíos que deja el Estado con información no actualizada, quieren imponer lo levantado en esa encuesta como la información que reemplaza o que tapa el hueco de información primaria levantada, o simplemente termina siendo no utilizada para la caracterización, para tener la foto completa del escenario donde se quiere trabajar. En relación a lo otro, el principal indicador es, y lo dicen tanto las guías internacionales como las propias guías acá, qué cosa, o sea, cómo determino cuándo es un área de impacto directa, cuándo una actividad va a afectar directamente, ¿entiendes?, a ese entorno. O sea, una cosa es lo que afecta directamente, otra cosa es lo que deriva de la presencia del proyecto. Lo que deriva de la presencia del proyecto, como por ejemplo que van a haber más niños y se va a requerir más colegios, ¿no? Eso puede estar dentro del ámbito del área de influencia social indirecta, pero el área directa tiene que ver con la afectación directa de algún componente del proyecto y actividad realizada por el proyecto. Y eso de ahí es lo que decíamos, al final termina quedando en el marasmo cuando no tienes ubicado dónde van a ir los componentes y por lo tanto cómo determino qué impacto va a generar el polvo o tal o cual cosa, porque todavía no sé dónde voy a poner mis figuritas en el tablero, ¿no? La doctora Rená Menar va a contestar también la pregunta. En realidad voy a tocar un poco los dos temas porque están de una cierta forma, están un poco ligados, ¿no? En cuanto a las fuentes primarias, coincido con Felipe, y además lo que yo encuentro a veces en mi práctica es que tenemos una lista, un checklist de lo que tenemos que llenar, pero a veces ese checklist no sirve. Lo que sirve es conocer el componente, conocer los impactos y ir a documentar esto en particular, que frecuentemente no lo tenemos en fuentes secundarias. Entonces, eso por las primarias, porque cuando uno tiene que ir, tiene que hacer el checklist de todas las cosas y al final no utiliza a veces ni la mitad de lo que ha recolectado, porque no está enganchado con lo que realmente va a pasar. Y el otro, en cuanto a cómo determinar una área de influencia directa social, yo soy bien precavida, entonces mi forma de hacerlo no es que es lo que va a ir al final en el estudio de impacto, pero yo lo hago más grande y yo soy precavida. Ok, hay una posibilidad que se va a afectar el agua. Ok, hidrólogo, dígame si todas tus medidas van a fallar, todas van a fallar, ¿hasta dónde vas a impactar? Eso es mi área de estudio. Después de eso ya veremos cuándo vamos a saber dónde están los componentes, dónde está la población, dónde he podido traquetear, porque si ustedes se han dado cuenta, los que van al campo, si van con las informaciones del INEI, a veces pueden encontrarse a 20 kilómetros del lugar donde tienen que ir, ¿eh? Así que es eso, las fuentes no son necesariamente...
Hasta el Google Earth también. Esos son tipos de cosas que se tienen que ir, en realidad, se tienen que ir puliendo. Pero por lo menos, como decía Felipe, cuando hemos empezado en ese negocio, lo social ni siquiera se veían. Esos proyectos eran implementados en un vacío social total. Es decir, iban a un sitio donde no había gente, no había absolutamente nada. Hoy en día no es perfecto, pero hay posibilidades, y es a nosotros como profesionales y a nosotros como sociólogos, antropólogos, biólogos y ingenieros, es a nosotros de ir y explotar plenamente todos esos espacios y oportunidades que nos están dando. Finalmente, el señor Gonzalo Flores, por favor, su pregunta bien concreta porque ya estamos en el límite. Muchas gracias. Buenos días con todos. Agradezco que me hayan permitido participar. Hemos visto que el gran problema de nuestro país es que las grandes industrias transnacionales que han venido a nuestro país, después de 20 o 30 años, 50 años, están viendo las consecuencias sociales. Es por ello que el estudio de impacto ambiental, en mi punto de vista, es el punto, el meollo de este gran problema. Si no se resuelve este gran problema, vamos a seguir, dado que ha dado muchas consecuencias negativas, por el caso, por ejemplo, de la Oroya, que todos los niños, tengo entendido, hay un gran porcentaje que tienen plomo, y ese es un gran problema. Y entonces, los problemas se están viendo después de muchos años. Entonces, el problema es social. Este problema social, tengo entendido que el Estado, como tal, debe concordar con las empresas nacionales, con las empresas transnacionales también, y decirle cuál es la regla de juego. Aquí entro y nadie me moleste, ni la parte social, y la parte social es tuyo, y este problema es tuyo, y arregla este problema. Yo hago la operación minera y una serie de cosas. ¿Tú quieres un estudio de impacto ambiental? Yo te lo hago con gente que es especialista en esta materia, y como dijo todos los componentes, los expositores, de que esto tiene que ser conocido y publicado a conocimiento universal del pueblo peruano, porque si va a ser solamente 20 hojas al comienzo, después pasaron 50 años y van a ser volúmenes y grandes. Concretamente es la pregunta: ¿en qué medida, qué millones de dólares se gasta para la mitigación del impacto ambiental? Segundo, ¿qué problema hay de la consulta previa, la ley de consulta previa, en qué medida favorece de que las cosas se estén resolviendo estos grandes problemas? Y tercero, el TLC, Tratado de Libre Comercio, tengo entendido también que hay un problema que está incidiendo en la parte minera. Muchas gracias. Señor, ¿a quién va dirigida la pregunta? A todos los que se sientan afectados. El señor Flores ha tocado el tema de la Oroya, pero justamente en la Oroya, donde había el peor impacto ambiental que tenemos en el país, vimos en el ministerio que justamente la población de la Oroya estaba a favor de la empresa. O sea, no le importaban los estudios que hacíamos, médicos que traíamos, que decíamos todos los problemas que estaba acarreando el plomo en los niños, ¿no? Ellos defendieron, bloquearon carreteras, pidieron que en mi caso, ¿no?, que me despidan a mí, que despidan al viceministro de Minas, y defendieron hasta el día de hoy con uñas y dientes a la empresa, ¿no? O sea, la verdad que la Oroya, nuestra peor pesadilla ambiental, tuvo siempre el apoyo de la población, ¿no? Bueno, hablando de otros temas, cuando a mi paso por el ministerio hay una anécdota que quisiera comentarles. Una vez, para que vean cómo estos talleres, estas audiencias públicas
muchas veces ayudan inclusive a los técnicos. En un taller que se hizo en una audiencia para Cerro Lindo, me comentan de que se presentaron los ingenieros, ¿no?, a toda la población y les mostraron dónde iban a ir los principales componentes y dijeron, bueno, en esta quebrada va a ir la planta concentradora. Y dice que en esa sala, al fondo había un viejito y que levantó así su mano y les dijo, por esa quebrada vino un aluvión el año 25. El año 25 fue un niño bien fuerte. Pero como lo que pasa en nuestro país, no tenemos pues registros. Entonces este viejito sentado ahí al fondo en este auditorio les aclaró, le dijo, por donde ustedes quieren poner esa planta concentradora, por ahí vino un super aluvión en el año 25. Eso salvó el proyecto. Esa planta concentradora fue construida en otro lado. Pero miren ustedes que también los talleres no solamente sirven para ver aspectos sociales, sino han corregido propuestas técnicas. Yo esperaba también que Marita nos dijera cuántos millones se gastan en mitigación de impacto ambiental, porque ella como ingeniera quizás podía darnos un dato mayor, pero lo cierto es que la sola elaboración del estudio de impacto ambiental, y acá hay varios profesionales, hasta algún propietario de alguna consultora ambiental que estoy viendo sentado en la segunda fila, el solo estudio de impacto ambiental ya es un costo significativo para cualquier proyecto de inversión. Claro, cuando se hablan de varios cientos de millones de dólares, hablar de 1 millón, 2, 3 o 5 millones no suena muy significativo. Pero dígame, para cada uno de nosotros, si 1 millón o 2 millones o 3 millones no es tremenda cantidad de plata. Y por lo tanto, los impactos que se identifican y los planes de manejo y de mitigación de los impactos conllevan a tener estaciones de monitoreo, conllevan a toda una inversión también en tecnología y en disposición de equipamiento e infraestructura que significan un costo que por suerte en el transcurrir de los años, desde la década de los inicios de los 90 al día de hoy, cada vez es aceptado y asumido como parte de ese costo total de inversiones que un proyecto de estas características tiene que tener en cuenta. En ese sentido, quizás no es tanto por el lado de las empresas por donde se va a tener la parte más débil si se trata de mitigar impactos. Va a haber la disposición de invertir en los recursos que puedan ser necesarios. Está por el lado del Estado en cómo visualiza y cuál es el alcance de aquellos componentes, actividades y cuáles son los indicadores que deben ser fiscalizables para mitigar cualquier impacto ambiental. Quizás con 2 visitas al año no es suficiente para hacer algún tipo de fiscalización. O sea, hay mucho todavía camino por recorrer. El recorrido ha sido en el andar. Toda la construcción normativa, porque acá la moderadora hablaba de que nos habíamos referido principalmente o casi exclusivamente al sector minero, perdón. El sector energético minero y el Ministerio de Energía y Minas ha sido líder en todo lo que es normatividad, fijar criterios, etcétera, para el Estado, para la regulación de las actividades económicas y del manejo ambiental de las actividades económicas. Ustedes agarren cualquier otro ministerio y vean su normatividad y van a ver casi copy-paste de lo que primero sale en el sector de energía y minas. La actividad más regulada en este país ha sido la actividad minera.
Ni los grifos de acá, de la ciudad, tienen tantas regulaciones para poner un surtidor que le eche gasolina a las camionetas o camiones como los tienen las empresas mineras. Son más de 400 trámites y permisos los que se tienen que gestionar a lo largo del proceso de implementación de un proyecto minero. Termino solamente con el tema de consulta previa. Ojo con lo de la consulta previa. Hasta el señor el comandante retirado Ollantumala, presidente de la República actualmente, no se le ocurrió más feliz idea que en algún momento también mencionar que debía haber consulta previa, no me acuerdo para qué edificio de San Isidro. O sea, la confusión que hay con una herramienta que ha sido diseñada para aquellos que corresponden a pueblos originarios o descendientes de pueblos indígenas establecidos en algún lugar del país antes de la conquista española, es decir, hace 600 años, no corre para todos, no corre para el campesino o para el poblador rural de un distrito rural, no le corresponde consulta previa. La eficiencia de este mecanismo en la mitigación de posibles conflictos hasta ahorita no está probada, porque en realidad ahí donde se pide consulta previa, quienes los están pidiendo son la CONACAMI, AIDECEP, CONAP y los medios de comunicación, antes que las propias comunidades nativas o campesinas que están vinculadas a la zona aledaña a un proyecto de inversión, porque esas poblaciones ya tienen acuerdos antes. Dios quiera que hubiera salido esa norma de consulta previa hace 15 años. Quizás en ese momento sí hubiera tenido mayor sentido y mayor eficiencia en la prevención de conflictos y tal. Hoy día, la verdad, que es más una piedra en el zapato que una plantilla para aliviar el arco del pie. Bueno, agradezco mucho a los tres expositores, agradezco la asistencia de los participantes y vamos a dar por finalizada esta mesa para pasar a la siguiente. Muchas gracias.